Hoy hablamos de termografía con Ismael Fernández. ¿No sabes qué es la termografía? Pues quédate a ver toda la entrevista. Pero antes de nada, suscríbete y activa las notificaciones para enterarte cuando salgan más entrevistas como esta. Ismael Fernández es doctor en Ciencias del Deporte, especialista en termografía, es el CEO de la empresa de ThermoHuman con numerosas publicaciones científicas de las aplicaciones prácticas que puede tener en el ámbito deportivo. Con él vamos a charlar de qué es la termografía, qué aplicaciones prácticas pueden tener a nivel general, pero sobre todo vamos a hablar qué aplicaciones prácticas pueden tener en el ciclismo. Ahora metemos cabecera y empezamos. Bienvenido, Isma, gracias por aceptar la invitación al podcast. Lo primero, para los oyentes, Isma es el jefe, el CEO de la empresa de ThermoHuman, ¿vale? Una empresa encargada en temas de termografía que nos detallará un poco qué es, para qué sirve, qué aplicaciones prácticas, ¿vale? Y yo creo que principalmente es para equipos profesionales o para ciclistas profesionales, pero vamos a ver si hay alguna aplicación práctica para ciclistas más amateur del día a día. Aparte, como ya os he comentado, investigador, su obsesión es sacar aplicaciones prácticas de esta herramienta y vamos a sacarle jugo. De nuevo, Isma, gracias por estar aquí, ¿vale? Y bienvenido. Bien hallado, muchas gracias, Xavi, un verdadero placer y encantado de compartir con vosotros lo poco que sé y cómo se puede aplicar evidentemente al ciclismo. Bien, lo primero, claro, vamos a hablar de termografía en toda la charla. El 95% de los oyentes o la han escuchado muy poco o no saben ni lo que es. Haznos un poco un resumen de lo que es la termografía. Pues ya estáis viendo que de fondo tengo ahí algunas imágenes en colores y aquí lo que podéis ver en tiempo real pues es una cámara termográfica y lo que estáis viendo ahora mismo en la pantalla de esta cámara son colores que representan la temperatura de la piel. Esta es una herramienta que evidentemente ojalá hubiésemos inventado nosotros, lleva muchísimos años, incluso décadas, y se ha utilizado en otros sectores y de hecho se utiliza mayormente en construcción, seguridad, pero nosotros le hemos dado una vuelta de hoja. Como os comentaba, lo que hacemos con esta cámara es medir la temperatura de la superficie de los objetos. Y nosotros cuando lo utilizamos en salud y deporte, lo que hacemos es medir, ya sea al sujeto o al atleta, la temperatura de su piel. ¿Qué es lo que hacemos con esta temperatura? Pues al final la temperatura, igual que nosotros nos medimos con un termómetro para saber si tenemos fiebre o no, si estamos sanos o estamos enfermos, la temperatura de la piel es un elemento que nos da una información fisiológica de cómo se encuentra nuestro cuerpo. Y lo interesante aquí es que esa información puede estar relacionada con procesos tanto de asimilación de la carga o también de riesgo de lesión. Por eso nuestro enfoque principal es utilizar esta cámara, esa herramienta, para medir la temperatura con un objetivo de prevención, seguimiento de lesiones y también hablaremos, y muy interesante, con respecto al tipo de fatiga y al rendimiento del atleta. Yo creo que esto es muy interesante porque la mayoría, evidentemente, una de las lacras del ciclismo, de los problemas del ciclismo son las caídas, pero otro tema es que al ser un deporte sin impacto, eh, la gente acumula mucho volumen, mucha intensidad, no nota eso que llaman agujetas y, hostia, realmente estaré adaptándome bien. Yo creo que la termografía puede ser una gran herramienta. Pero esto lo hablaremos un poco más adelante. A día de hoy, ¿quién usa esta herramienta y para qué la usa? Vale, pues como os decía, primero poner en circunstancia y digamos, un enfoque. La termografía es una herramienta que se utiliza globalmente para muchas cosas. Nosotros nos enfocamos mucho en el deporte y ahí nuestros principales clientes pues son federaciones, equipos de fútbol, centros de alto rendimiento, incluso ministerios, ¿vale? Que las utilizan con aplicación a sus atletas para el rendimiento, prevención y seguimiento de lesiones. Pero también es verdad que, como os decía, se utiliza en veterinaria, se utiliza en construcción y en industria y realmente en nuestra aplicación, fijaros, comparativamente hay publicaciones, 50.000 publicaciones con materiales y hay apenas 2.000 publicaciones de la aplicación en humanos, ¿no?
Pero realmente a día de hoy, que llevamos nosotros unos 15 años, 14, 15 años trabajando y aplicando, los principales clientes, los principales usuarios en el ámbito del deporte, como os decía, son instituciones deportivas, sobre todo en el fútbol, pero también centros de alto rendimiento, diferentes disciplinas olímpicas, y también hay por ahí algún ciclista y algún equipo que ha empezado a utilizarla. Entonces, ya que lo has enlazado con el ciclismo, es decir, pues, luego hablaremos un poco más, pero ¿para qué usan? Es decir, vosotros viene esta institución, este club deportivo, y cuando dice, quiero usar la termografía, ¿qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que busca? Te voy a dar un poco la vuelta, ¿no? Lo bueno que tenemos con la termografía es que sirve para varias cosas. Y es cierto que muchas veces cada institución, cada equipo, cada incluso cliente o profesional tiene sus propias necesidades, ¿no? Digamos que la carta, el primero, el segundo y el postre, lo que nosotros ofrecemos va dirigido a eso. Si estamos trabajando con atletas que están sanos, un equipo de ciclistas, sobre todo y la principal aplicación es la prevención. Prevención de esas lesiones que decías que no son muy comunes en el ciclismo, pero que se dan, que son las lesiones de sobrecarga. Y luego lo que ya es más difícil en el caso del ciclismo, pero que sí en otras disciplinas tienen mucho arrastre, es el seguimiento de lesiones, ¿vale? La mayoría de las lesiones, como bien has comentado, por accidente o traumáticas, pues tienen algunas de ellas una derivada en la que la termografía puede acompañar para que la recuperación tenga elementos de objetivización y de vuelta a la competición lo más cuantificados posibles. Y luego está el elemento que más estamos explorando ahora, que está relacionado con la identificación del tipo de fatiga. Es decir, cómo la temperatura del cuerpo puede mostrar si estamos hacia una fatiga más localizada o una fatiga más central. Perfecto. Y entonces, vale, prevención de lesiones, sobrecarga, sobre todo en ciclismo, yo creo que es muy importante, sobre todo los ciclistas profesionales que hacen volúmenes altísimos para preparar ya sea carrera de un día, que son casi 250, 300 kilómetros, o grandes vueltas, etapas de 150, 200 kilómetros día tras día. ¿Qué aplicaciones tiene en el ciclismo? Has dicho que teníais algún ciclista, que ya hay alguna investigación relacionada con el ciclismo. ¿Qué aplicaciones tiene para el día a día de estos ciclistas? Pero era lo que probablemente podáis pensar, ¿no? Bueno, vale, que un equipo ciclista no es lo mismo cuando cada uno de ellos está preparándose individualmente que cuando se concentran porque tienen una competición o una gran competición como puede ser, pues es una vuelta de un giro, un tour. En el día a día, alguien individualmente puede utilizarlo como una herramienta de seguimiento más. Hay que entender que nosotros lo que medimos es una variable fisiológica que nos da información sobre la carga interna, ¿vale? Eh, Evidentemente, en ventanas competitivas donde conseguimos que todo el equipo esté junto, las aplicaciones que a día de hoy se utilizan, sobre todo, van muy enfocadas a detectar desequilibrios por esos grandes volúmenes, ¿vale? Y luego, y es muy importante, con el poquito tiempo de recuperación que existe, poder identificar siempre, y eso lo decimos, siempre en combinación con otras herramientas, con otra información, con otros marcadores, cuestiones relacionadas con la recuperación y la fatiga, ¿vale? Entonces, al final estamos viviendo lo mismo, que es la carga interna, pero tenemos un marcador global de fatiga y un marcador localizado que puede identificarnos factores más de riesgo de sobrecarga. Pero sobre todo sería esa la idea, que en periodos cortos competitivos la termografía, si no es día a día, si con una cierta regularidad antes de empezar la nueva etapa o la nueva competición, nos pueda dar una valoración de cómo el atleta, el ciclista, ha recuperado con respecto a la carga del día anterior y si eso puede ponernos en preaviso sobre algún tipo de riesgo o algún tipo de fatiga que pueda ser especialmente significativa. Hago un pequeño paréntesis para los oyentes que no sepan lo que es la carga interna. Recuerdo que grabamos el episodio con Gerard Carmona específico de carga interna y respuestas adaptativas, ¿vale? Que al final, vamos a decirlo en una frase, la carga interna es la respuesta fisiológica y psicológica que tiene el deportista respecto al estímulo externo, ¿vale? El estímulo externo podrían ser los vatios que aplicamos al pedal y la respuesta interna sería, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, sería esta carga interna. Cierro paréntesis, continuamos. Vale, a partir de aquí, equipo profesional, perfecto. Por ejemplo, ahora estamos en la vuelta.
cuando salga la entrevista seguramente ya se habrá terminado o estará a punto de terminarse la vuelta. Pero sí que es cierto, para ver esta pre-post carrera, sobre todo cómo se ha adaptado a ese seguido de etapas, porque no es solo una, sino ese seguido de etapas, es una aplicación que, como acabas de explicar, yo veo más aplicaciones, ya sabes que le doy muchas vueltas a las cosas, y a mí me chifla el hecho de usarlo en training camps. En training camps, ya solo para procesos de adaptaciones, pero voy un poco más allá y creo que aún no lo tenéis desarrollado, o que no sé, y no sé si puedes desarrollar, esto lo hablo desde la ignorancia, el hecho de poder testar a un deportista en un rodillo con su bicicleta a distintas intensidades y ver cómo trabaja ese tren inferior a distintas intensidades con la cámara de termografía y cómo se ha adaptado después. Aparte de eso, ¿qué aplicaciones prácticas se puede usar más para ese pre-post de fatiga o para un análisis más biomecánico? Pues esta puntualización que haces, Xavi, es muy buena, porque sí que hay que entender que la termografía la podemos, es decir, la medición la podemos realizar de diferentes maneras, ¿vale? Nosotros cuando trabajamos y hablamos sobre prevención, sobre seguimiento de lesiones, siempre planteamos que la toma de la imagen, es decir, la captura del dato, la hagamos en un momento neutro, en el interior, y idealmente en la mañana después de haber descansado y antes de empezar o bien el tratamiento, si es que lo hubiese, o bien el entrenamiento o activación, ¿vale? Es decir, no tenemos una lógica de utilizarlo durante, ¿vale? En este caso, la prueba o un test, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros lo que medimos principalmente son las simetrías derecha con izquierda y lo que intentamos es analizar a la persona, en este caso al atleta, en un momento basal, ¿vale? Eso no significa que no se pueda hacer lo que estás planteando, ¿vale? De hecho, a nivel de investigación, hay lo poco que hay investigado sobre ejercicio, actividad física, rendimiento, mucho de ello está hecho con un análisis durante pruebas de esfuerzo en ergómetro, ¿vale? Ahí, ¿qué es lo que se ha analizado principalmente? Fijaros, se han analizado, por ejemplo, y se han encontrado correlaciones entre la curva de lactato y un cambio de temperatura en la frente, en este caso, del atleta, ¿vale? Hay una correlación entre la temperatura que hay en la frente y el momento en el que justo pasamos el umbral del lactato. Eso sería una manera de valorar, pues, el estado de forma. También se han valorado, y esto es también muy interesante, para competiciones tanto en atletismo como en ciclismo, bajo condiciones climatológicas extremas, sobre todo pensando en mucho calor, ¿vale? Lo que se ha visto es que los atletas o los ciclistas con temperaturas de inicio más bajas tienen un mayor recorrido para adaptarse un poco precisamente al calor externo. Entonces estoy hablando de nuevo en medición en laboratorio con un ergómetro. Visualicémoslo bien, pero durante la prueba. Y también se han hecho análisis de eficiencia, lo que hablabas tú, ¿no? También en laboratorio con un ergómetro, viendo cómo la temperatura, en este caso, del miembro inferior o a nivel global, cambiaba en función de la capacidad y la eficiencia del ciclista sobre la bicicleta, ¿vale? Luego sí que es cierto que hay un poco cuestiones que estamos empezando a explorar ahora, que a nosotros nos interesan especialmente, porque, por ejemplo, la parte de fatiga, o sea, todo lo que ya empecemos a imaginar, y es el gran problema de extrapolar lo que hacemos en un laboratorio a una prueba en vivo, en el exterior, ya lo sabemos. Como dices tú, pues si me pongo a tomar imágenes, imaginaros, de un ciclista mientras está subiendo un puerto que puede dar mucho sol, que puede haber lluvia, que puede haber viento, que puede hacer frío, mucho de lo que pueda estar capturando puede ser el reflejo de elementos externos que condicionen la temperatura de la piel. Por eso, la aplicación durante la prueba se me hace muy complicada, porque además, imaginaros, yo tendría la cámara y o bien voy en un coche acompañando, tirando fotos, o bien pues estoy en un puesto fijo y pasa el ciclista muy rápido y tampoco tendría mucha calidad la imagen y el dato, ¿vale? ¿Qué es lo que se está explorando? Os hablaba de fatiga. A mí me parece importantísimo e interesantísimo porque tanto en el ciclismo como en otras disciplinas lo que estamos viendo es que después de la prueba y de cara al día siguiente podemos diferenciar los tipos de fatiga, porque hemos visto que hay una fatiga más localizada, una fatiga típica, más estructural, que es la típica de la carga, de, oye, he hecho 200 kilómetros, estoy cansado muscularmente,
estoy fatigado, pero eso va normalmente con un aumento de temperatura y por lo tanto una recuperación lógica podría ser con agua fría o con hielo. ¿Qué es lo que hemos visto? Que hay otro tipo de fatiga, que es lo que más hemos asociado a una fatiga interna, incluso a un inicio de sobreentrenamiento, que suele tener una característica más de sistema nervioso que cursa con una hipotermia. Estoy hablando muy leve, pero un descenso de la temperatura del atleta con respecto a sí mismo, ¿no? ¿Y eso qué nos puede ayudar? A entender que la sobrecarga, que la carga interna está trascendiendo ese límite en el cual podemos estar incidiendo demasiado y generando un problema de asimilación que puede dar con las típicas pájaras o con capacidades que durante luego el desempeño de esa siguiente día, prueba, etapa, puedan generar un problema importante para el rendimiento. Esto que estoy comentando es algo muy nuevo que estamos iniciando en fútbol, en atletismo, en rugby, en diferentes deportes y estamos viendo que tiene una implicación interesante. Sigue, es verdad que por simplemente casi como anécdota, la termografía también se utiliza en ciclismo y seguro que muchos de vosotros lo sabéis para encontrar motores en bicicleta. Pero claro, eso ya es No, se han encontrado. Claro, eso ya es una aplicación no referente al rendimiento, más un poco estructural, ¿vale? Pero sí es verdad que, como veis, hay ciertas cosas que se han analizado y se han investigado en laboratorio, en ergómetro. Hay otras que nosotros utilizamos antes de la prueba y otras tantas que ahora mismo, pues también que están sobre la mesa. Por último, comentar también que, aunque no sea directamente sobre la fisiología, tened en cuenta que la termografía también se utiliza para el desarrollo y diseño de ropa deportiva. Tanto en el atletismo como en otras disciplinas y también en el ciclismo, dado que, como bien sabéis, uno de los principales problemas que tiene el cuerpo durante el ejercicio es cómo disipamos el exceso de energía y cómo muchas veces, pues evidentemente por eso veis que la ropa tiene diseños diferentes para en zonas más absorbentes, zonas mucho más expuestas, para precisamente facilitar una disipación de una energía que pueda mantenernos en una prueba pues como un motor bien refrigerado para que no colapsemos o lleguemos fácilmente a un momento que pueda comprometer por un golpe de calor o simplemente influir a nuestro rendimiento negativamente. Y a mí, es que con todo lo que a mí la cabeza me explota un poco con todo lo que cuentas, porque veo un poco esto es lo que te he comentado, el análisis biomecánico, corregir patrones de pedaleo junto con las diferentes temperaturas. Por ejemplo, ahora estamos a día 29 de agosto, ¿vale? Que estamos grabando esto. Ayer se subió en la vuelta la Palarinsal, que si no me equivoco estaban, creo que al final caldeó un poco, pero por la mañana estaban a 5 o 8 grados. Claro, salían de un pueblo que estaban a 30 y pico. Claro, lo que has dicho de la ropa, cómo refrigera. Claro, tú vas con el mismo maillot, pues sales de 30 y terminas a 8. Luego, cómo tu cuerpo, con fatiga, cómo trabajan de manera distinta esos músculos. Evidentemente, has dicho, hostia, no lo podemos testar en el campo. Y ahí yo pregunto, ¿no se puede estar en el campo? Pues tú puedes tener una cámara con temperatura controlada, con tu bici, simplemente con el rodillo, y se Totalmente. parecería un poco más, incluso ya se puede inclinar la bicicleta, porque el patrón de pedaleo cambia con las distintas pendientes. Incluso se podría testar a distintas pendientes, distintas temperaturas, ver cómo la fatiga cambia, al menos lo que has dicho, la temperatura que se registra, y eso al final nos daría pie a detectar pues algunos patrones incorrectos, incluso a nivel biomecánico o a través de trabajo con fisioterapeuta o el preparador físico. Esto, sobre lo que comentas, una de las grandes sorpresas que yo tuve, siendo un absoluto ignorante, porque soy un globero de la bicicleta y a nivel biomecánico aún más, una de las principales sorpresas que me llevé cuando empecemos a analizar ciclistas fue el hecho de que yo en mi cabeza entendía que el ciclismo que era un deporte enormemente simétrico. Por lo tanto, no esperaba encontrar asimetrías relevantes a nivel térmico cuando analizaba a alguien que está pedaleando con las dos piernas. Y una de las grandes sorpresas que me llevé fue encontrarme asimetrías mayores que incluso en deportes de mucho impacto como puede ser carrera, fútbol, baloncesto, donde hay cambios de dirección, dominancias mucho más marcadas. Es increíble cómo la termo, sobre todo, como decías, en valoraciones biomecánicas, en un laboratorio con un ergómetro, como alguien que se pone a hacer una prueba de esfuerzo
salta de la bicicleta, le haces una foto y de repente ves, por ejemplo, una cadena posterior muchísimo más caliente y activa que la contraria, lo cual sorprende mucho y puede ir muy en la idea que tú mencionas de analizar eficiencias y analizar también patrones de activación y pues patrones en este caso, de activación y trabajo sobre una bicicleta que a priori es un trabajo muy simétrico. Sí, sí, no, las aplicaciones yo creo que son muchísimas y espero que los equipos profesionales cada vez más lo vayan integrando. Has comentado que algún equipo ya se está empezando a plantear su uso o ya lo está usando. Pero aparte de eso, estamos hablando de equipos profesionales, pero intentaremos acercarlo un poco más a estos ciclistas que tú les has llamado globeros o los amateurs, los que simplemente nos divierte ir en bici, pero también nos gusta entrenar, nos gusta apretar, nos gusta hacer nuestras series y de vez en cuando hacer alguna competición. ¿Esto llega a este ciclista amateur o se ciñe única y exclusivamente a deportistas profesionales? Y aquí tenemos que incluir la facilidad de uso junto con su precio. Efectivamente. Es un gran punto porque esto sucede tanto en el ciclismo como en otras disciplinas, ¿vale? Al final, nosotros el principal problema con el que nos encontramos cuando trabajamos con la termografía es que no se conoce, ¿vale? Es una herramienta que a día de hoy, pues probablemente muchas de las personas que nos estén escuchando o vean, pues como decías tú, no sepan qué es. Y eso, ¿qué genera como problema? Pues que evidentemente si no sabes que existe no lo vas a demandar, ¿no? Eh, y por eso a día de hoy normalmente nosotros lo que estamos haciendo estratégicamente es dirigirnos precisamente desde hace tiempo a grandes instituciones. No tanto porque haya una diferencia de precio que una gran institución sí se pueda permitir y una clínica o en este caso un centro de valoración no lo puedan hacer o un ciclista, sino más por la cuestión de alcance y de dar a conocer, ¿vale? Nosotros trabajamos ya con clínicas de fisioterapia, expertos de biomecánica, que dentro de sus centros utilizan la termo como una herramienta más de valoración. Y eso, lamentablemente, no son muchos, pero puedo daros nombres pues, de centros en España que, sobre todo, hablando de valoración biomecánica del ciclista, utiliza la termo como una herramienta más cuando la persona llega, se le hace una foto térmica, se hace la prueba y luego se hace otra foto, un pre y un post, para ver precisamente esas diferencias en activaciones, ¿no? Y eso es un complemento más dentro del elemento de valoración puntual para un ciclista o un aficionado como puedo ser yo, tú, Xavi o cualquiera que nos esté escuchando, ¿vale? Pero es verdad que ahí la idea es una evaluación puntual en un momento determinado, ¿vale? Que dista mucho de todo lo que estábamos hablando cuando tienes un equipo que puede ya invertir, evidentemente, en una cámara mejor, en un sistema con nuestro software que ya te da unos informes muy detallados, que profundiza en cuestiones de prevención, en este caso de fatiga, para lo cual ya se requiere una toma de datos con cierta frecuencia, porque muchos de los resultados que nosotros damos son resultados en los que se compara a la persona consigo misma a lo largo del tiempo. Entonces, ahí yo creo que la gran diferencia está en la accesibilidad a la tecnología cuando solo puedo utilizarla puntualmente en un día, como una valoración biomecánica, o evidentemente una institución que, como tú bien decías, cuando esos ciclistas están entrenando en diferentes puntos, no se puede tener una cámara para cada uno de ellos, pero se aprovechan esos o bien competiciones o campos bueno, concentraciones o campos de entrenamiento en los que tienes pues la posibilidad durante 1, 2 semanas o 3 semanas de tomar datos muy frecuentes, generar un perfil específico de cada atleta y por lo tanto individualizar muchísimo más el dato. Claro, entonces queda un poco descartado para los ciclistas amateurs. Yo tuve la suerte de probarla. Y sí que es cierto que antes de que nos llegara la cámara, cuando estaba en el club, lo primero que hice, voy a ver qué valen estas cámaras y cuál es la más barata, a ver si yo me puedo comprar una. Y yo vi algunas que se anclaban al móvil, a la cámara del móvil, y que valían, si no me equivoco, ahora evidentemente para una persona normal es dinero, pero comparado con lo que vale la cámara buena que se usa en equipos profesionales, pues es poco. Que vale, si no me equivoco, entre 500 y 1000 euros esa cámara que se ancla al móvil. ¿Eso, Efectivamente. eso sirve? Sí, y es importante. Sí, pero, ¿vale? De hecho, tengo aquí una para que veáis la diferencia, ¿no?
Sí que es verdad que la casa hay muchas, ¿no? Esto sería una cámara que se puede integrar en un teléfono móvil, ¿vale? Y esto es una cámara, evidentemente, industrial. Para que os hagáis, como decías, esto cuesta 500 euros y esto cuesta 10.000 euros. O sea, imaginaros. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y hablando encima con vosotros, con este público, lo vais a entender enseguida. Imaginaos la diferencia entre una bicicleta que utiliza un ciclista profesional en la vuelta que cuesta 15.000 euros o 10.000 euros. Imaginaros la bici más barata que cuesta 300 euros, ¿no? ¿Qué prestaciones? A priori, esta cámara y la otra miden temperatura. ¿Cuál es el pero? Sí se puede utilizar una bicicleta barata, sí se puede utilizar una cámara barata, sí. El problema son sobre todo a nivel, en este caso, de precisión y margen de error. Tenemos menos píxeles y nos da mucho más error. Esto, a términos prácticos, ¿en qué nos afecta? Esto cuando yo estoy midiendo a alguien para medir derecha e izquierda en la misma imagen, asimetrías, es decir, cuestiones relativas con prevención, me puede servir. A pesar de que sea una herramienta muy simple, me va a permitir trabajar para ver prevención, asimetrías. Pero cuando voy más a cuestiones de rendimiento, como os decía, con tomas periódicas en el que analizo, para que os hagáis una idea, esta cámara tiene un margen de error de más o menos 3 grados. ¿Qué significa eso? Que si algo mide 30 grados, esta cámara un día me lo puede medir en 33 y otro día me puede medir 27 grados. Y eso, en un análisis longitudinal en el que para la fatiga sí necesito cierta precisión, va a ser un inconveniente que me va a descartar esa aplicación. Pero cuando yo analizo asimetrías y, en este caso, cuestiones de prevención, puntualmente sí me puede servir, ¿vale? Es lo mismo. Oye, con una bicicleta de 300 o de 500 euros, ¿puedo subir un puerto? Pues sí. Pero, ¿qué diferencias va a haber entre utilizar una y otra? Pues en este caso, a nivel pues, de prestaciones, de calidad de elementos, de platos, de piñones, de cambio, evidentemente, pues va a haber mucha diferencia, ¿no? Ahí es lo que quiero trasladar, ¿vale? Cuando hablo, por ejemplo, con médicos, les digo lo mismo. Hay ecógrafos que cuestan 30.000 euros y hay ecógrafos que cuestan 1.000 euros que los pones en un móvil, ¿no? Cuando tú vas a una clínica, lo que se utiliza es el de 30.000 por sus prestaciones. Aunque eso no quita para que, como tú decías, Xavi, alguien que a nivel personal se pueda permitir una cámara como esta, va a poder iniciarse en la tecnología y va a poder jugar con ella, ver diferencias y le va a poder ser útil para ciertas aplicaciones, sí. Bueno, sí que es cierto. Lo primero, perdonad, comentar es que la empresa de Thermo-Human no saca ningún beneficio de estas cámaras. Es decir, usan las cámaras, lo digo porque parece aquí que las vendáis vosotros, no las venden ellos. Es decir, ellos las compran y os las dan, ¿vale? A la empresa de FLIR, que es la empresa grande esta de cámaras de termografía. Esto es lo primero. Lo segundo, esta cámara individual, hostia, ahora yo me esperaba unas prestaciones mucho peor, te soy sincero. Sí. ¿Por qué? Porque ahora yo estoy viendo muchos ciclistas, sobre todo los que compiten en categoría élite, sub-23, que están allí intentando buscarse su contrato profesional o que simplemente quieren mejorar, que por pasión le están dedicando, que se han gastado, tú has dicho bicis de 15.000 euros, no, pero tienen bicis de 5 o 6.000 euros, van con un potenciómetro que vale otros 500.000 euros, van con maillots de 100 euros y culos de 100 euros. Y hostia, añadir esto para detectar asimetrías a nivel personal, no lo veo tan descabellado, te soy sincero. No lo veo, me pensaba, si tú dices que esto puede servir para esta prevención, no lo veo tan descabellado. Otro tema es, tú has hablado de más o menos 3 grados, la gente puede pensar, menos 3 grados no es nada. ¿Con qué márgenes, cuando vosotros detectáis patrones de asimetría o de sobrecarga o de sobreentrenamiento, de fatiga, con qué márgenes de grados estamos hablando? Para que entienda la gente que más o menos 3 grados es una barbaridad. Precisamente nuestro primer umbral de significancia, es decir, para lo que nosotros vemos como relevante, está en 0,3 grados, ¿vale? Sí que es verdad que una cámara que tiene digamos, una precisión baja, un margen de error muy alto, a priori comete el mismo error en la imagen. Imaginaros, ¿no? Pues oye, me midas 3 grados menos, pero me lo mide igual en la derecha y en la izquierda. Esa es la razón por la cual esta cámara me sirve para eso.
¿Cuál es el problema? Claro, si yo quiero realmente medir mi temperatura hoy y la de mañana y la del otro día a lo largo del tiempo y me das esos saltos de falta de... Ahí es donde tengo el problema, ¿no? Para también que os hagáis una idea, nosotros cuando vamos para prevención, lesiones, pues antes de una lesión muscular, antes de una lesión por estrés, ¿vale? Podemos estar hablando de diferencias que para nosotros son muy altas, que están en 0,8. Y nosotros con nuestra mano, cuando tocamos algo y vemos que está más frío o más caliente, normalmente es que tiene temperaturas por encima de 1 grado de diferencia. Es decir, son, como tú bien dices, diferencias en la simetría que son prácticamente imperceptibles. Cuando yo digo que alguien con fatiga se está enfriando o alguien que con una fatiga más estructural se está calentando, no estoy hablando de que suba 3 grados su temperatura corporal, estoy hablando de que sube aproximadamente medio grado. Pero claro, ese medio grado puede ser muy significativo porque nuestro cuerpo suele tener una tendencia a un equilibrio tanto derecha como izquierda muy estable, como a lo largo del tiempo también bastante estable. Y entonces, ahora voy a buscarte un poco las cosquillas. Tú has hablado de fatiga, has hablado de sobrecarga, has hablado de sesiones largas que es capaz de detectar estas asimetrías o esta sobrecarga muscular, esta fatiga. Pero eso lo nota el deportista. Discrepo. Oh. Aquí está, aquí es donde voy. Aquí es donde voy. Es decir, la cámara con la termografía somos capaces de detectar cosas antes de que sucedan o cuando aún no es tan alarmante como para que el deportista lo note y entonces ya, no es que no haya vuelta atrás, pero el proceso de recuperación se alarga mucho. Cuando pasas la línea roja, en el deporte ya sabemos que se puede, la recuperación es exponencial cuando pasas esa línea roja. Sí, la respuesta es sí. Ahora bien, no voy a llamar a nadie engaño. Estas cámaras, esta tecnología no es la solución milagrosa a todos los problemas. También hay, evidentemente, áreas grises o falsos positivos o falsos negativos. No es infalible. ¿Por qué no es infalible? Porque lamentablemente no todas las estructuras, es decir, no el ligamento, el músculo, el hueso, no todas las personas reaccionan de la misma manera presentando las alarmas idénticas. Os voy a poner un ejemplo que todo el mundo va a entender, ¿vale? Todo el mundo sabe que si está enfermo y tiene fiebre, el umbral es 37. Y eso es como digamos, una idea que todos tenemos, ¿eh? Te pones el termo, tienes 37,1, oye, ya tienes fiebre. Pero también sabemos todos que no todos tenemos el mismo umbral específico y hay gente que a lo mejor con 36,5 ya está enferma y otros que a lo mejor necesitan más, ¿no? Ahí es a donde voy. No existe un manual perfecto para determinar si tienes 0,5 de diferencia en tus rodillas que vas a tener un problema de menisco. No. Vale. ¿Eso por qué es? Porque en función, como decía, de cada tejido puede haber respuestas de riesgo diferentes, tanto por el tejido como por la persona, lo cual hace todo complejo. Pero sí es cierto que hay alarmas comunes bastante claras. La mayoría de los tejidos, me refiero, el menisco, el hueso, el ligamento, la fascia, cuando se sobrecargan, se calientan. Es decir, es muy fácil identificar un problema, por ejemplo, una fractura de estrés. Imaginaros un atleta que a lo mejor, un ciclista que tiene un valgo de rodilla o un varo muy marcado y que se va sobrecargando, imaginaros la cintilla iliotibial o algunas estructuras ligamentosas, se va a ver claramente. El único problema que tenemos, que es precisamente el rey de la corona en muchos deportes, es que el músculo, por ejemplo, puede darnos síntomas de riesgo tanto porque se caliente como porque se enfría. Y eso es lo que es enormemente confuso a veces. Nosotros vemos, por ejemplo, en futbolistas que antes de lesionarse un isquio, ese isquio puede estar caliente porque se sobrecarga o puede estar frío porque se está inhibiendo. Para nosotros lo importante es que sea asimétrico, ¿no? Ahora bien, como bien decía, la mayoría de los tejidos, antes de romperse, cuando se están sobrecargando, lo que hacen es calentarse. Y otros tejidos, como el muscular, tienen comportamientos que pueden ser igualmente peligrosos si se calientan o si se enfrían. Sé que es confusa el mensaje,
De hecho, a No, nosotros nos ha costado mucho entenderlo. Yo creo que la explicación está genial y también lo comentamos en un episodio anterior con Marco Altini, hablando de variabilidad de frecuencia cardíaca. Son herramientas que nos dan a conocer la variabilidad de frecuencia cardíaca. No te dirá si puedes entrenar más o menos. Es una herramienta más con su conjunto, igual la termografía es otra herramienta más, que si la integras, el cuestionario de wellness es una herramienta más, el RPE, el potenciómetro, son herramientas que te permiten conocer mejor a tu deportista. A partir de aquí, la ventaja que veo yo que tiene el ciclismo es que los ciclistas quieren conocerse a sí mismos. Cuando he estado en deportes colectivos profesionales, los jugadores o solo querían chutar o solo querían tirar a canasta. Todo lo demás les costaba un poco más. En general, hablando un poco así en plata, no todos los deportistas son así, ni mucho menos. Y además, cada vez más hay más cultura de autoconocimiento del cuerpo. Isma, para ir cerrando, muchísimas gracias por la entrevista, por esta explicación. Nos ha quedado un gran tema en el tintero, que es las lesiones típicas en el ciclismo y detallarlas un poco. Yo creo que esto nos emplaza a un futuro, a un segundo episodio hablando de termografía, cuando haya un pelín más de investigación y podamos tener esa charla sobre lesiones típicas en ciclismo y cómo la termografía nos puede ayudar a detectarlas. De nuevo, agradecerte que hayas aceptado esta invitación y por esta maravillosa explicación. Muchas gracias, Xavi. De verdad que esto es precisamente lo que más me gusta y espero que haya podido aportar un granito de arena y ojalá que sirva para que nos conozcamos todos mejor y vayamos mejor sobre la bici. Perfecto. Muchísimas gracias, Isma. Hasta la próxima. Gracias, Xavi. Chao. Maravillosa entrevista que hemos tenido ahora con Isma. Nos ha explicado detalladamente qué es la termografía, cómo la podemos aplicar en nuestro día a día, aunque no sea para todos, pero ya nos hemos emplazado a futuras entrevistas para cuando los avances científicos que nos pueda decir y sobre todo relacionar también con temas de lesiones y ciclismo. Ahora sí, activa la campanita, actívala, dale al like si te ha gustado y sobre todo compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.